Los planes aman el silencio. No habrá anuncio de inicio. Esta era la poderosa frase que lanzó el ejército de Ucrania a sus contrapartes rusos. Y en efecto, el gobierno de Volodymyr Zelensky se mantuvo cauteloso ante cualquier declaración al respecto. Finalmente, el día domingo 4 de junio, los expertos ya tenían certeza en el escenario de la guerra. La maniobra ofensiva había comenzado en al menos 4 sectores al mismo tiempo. Esto supone un esfuerzo enorme para romper las defensas rusas a lo largo de una línea de más de 1000 kilómetros de largo, un equivalente a la distancia de Cádiz a La Coruña. Dicho lo anterior, debemos subrayar que las maniobras ofensivas son las operaciones decisivas de la guerra. Por consiguiente, este tipo de acciones es el último medio que tiene el ejército ucraniano para derrotar las desmoralizadas fuerzas rusas y controlar el terreno, los recursos y los núcleos de población ocupados por los mandos de Putin desde febrero del año 2022. Debemos recordar que no estamos hablando de una forma inédita de combatir. Los comandantes ucranianos han hecho uso de maniobras ofensivas como las del 6 de septiembre de 2022, cuando las fuerzas ucranianas lanzaron una exitosa campaña en la región de Kharkov. En una entrevista al medio The Guardian, el portavoz de las operaciones especiales ucranianas, Taras Berezovets, declaró que Rusia pensó que la contraofensiva sería en el sur. Luego, en lugar del sur, la ofensiva ocurrió donde menos se esperaba y esto hizo que entraran en pánico y huyeran. Pero conducir un asalto masivo sobre líneas de defensa, sin contar con el debido apoyo de fuego, disciplina del secreto y un flujo logístico oportuno, aunque se encuentren tropas desmotivadas, puede convertirse en una horrorosa pesadilla. Y hasta el momento, eso es lo que están viviendo los soldados ucranianos. Según cifras apuntadas por los propagandistas rusos, Ucrania ha perdido 7.000 hombres, 160 tanques y 360 vehículos blindados. Podríamos poner en duda los datos anteriores, aunque la situación real de las fuerzas ucranianas no deja de ser preocupante. El coronel Markus Reisner, instructor del ejército de Austria, ha expresado que la primera fase de la ofensiva ucraniana fracasó. Al seguir al pie de la letra los manuales del ejército de los Estados Unidos, se hicieron intentos de avanzar rápidamente con columnas de tanques. Y a la sazón, desde el inicio del fatídico mes de junio, los ucranianos se han percatado de la buena preparación de las defensas rusas. Una vez que se han señalado estos alarmantes hechos, podríamos preguntarnos, ¿cómo los mandos del Kremlin han organizado sus líneas defensivas? ¿Cuáles son los factores que han incidido en el fracaso inicial de la ofensiva ucraniana? Y en el nivel político, ¿cuáles son las expectativas tanto de Volodymyr Zelensky como de su adversario Vladimir Putin acorde con el desarrollo de las operaciones? Un saludo a nuestros entusiastas del mundo castrense. Bienvenidos al Monitor Bélico, un nuevo enfoque del conocimiento de la guerra. Iniciemos nuestro recorrido respondiendo a la pregunta: ¿cómo organizan sus defensas los mandos rusos? En su jerga táctica, el Kremlin y su órbita de aliados consideran la defensa como un tipo de acción combativa cuya esencia consiste en mantener objetivos importantes, causar la mayor cantidad de pérdidas a las fuerzas enemigas en su fuerza viva, desorganizar su avance y, finalmente, crear las condiciones favorables para su derrota. En este sentido, los medios de comunicación nos han mostrado sendas líneas de defensa que se pierden en el horizonte del suelo ucraniano. Y acá podríamos preguntarnos, ¿cómo esperan los mandos rusos ocupar con tropas esos miles de kilómetros de trincheras? Lo cierto es que no necesitan hacerlo. Las zanjas, barricadas y trincheras en zigzag son parte de un sistema que incluye campos de minas, obstáculos antitanques, alambres de púas, fortificaciones de hormigón armado y, sobre todo, puntos fuertes. Con estos elementos, el ejército ruso ha organizado una defensa con al menos 4 capas para mantener terreno clave. En la primera línea se encuentran las avanzadas, que son la alerta temprana y procuran canalizar los movimientos de las tropas atacantes. En una segunda línea se establecen emboscadas y una gran concentración de fuego. Y en esta capa, todo parece indicar que los rusos han utilizado poderosos sistemas de artillería del tipo Yatsin-S,
que juegan un papel importante en el fuego de contrabatería y destrucción de múltiples blancos a distancias de hasta 50 kilómetros. La tercera línea se compone de extensos campos de minas que son un terror para cualquier comandante. Estos elementos son sembrados por vehículos blindados ZMG que dispensan minas a distancias predeterminadas. 3 minadoras pueden sembrar un campo de minas de 1200 metros y 3 filas con 624 minas en tan solo 26 minutos. La misma tarea es asignada a tropas especiales en periodos nocturnos con una alta eficacia en el sembrado de minas, antitanques y antipersonales. A la tercera línea debemos añadir los puntos fuertes, donde se concentran las unidades de infantería, posiciones de vehículos blindados BMP y BTR, puestos de mando y unidades adjuntas como operadores de drones, defensa antiaérea, antitanque, guerra electrónica y tanques T-72 con los que se mantiene una estrecha cooperación. Grandes concentraciones de puntos fuertes pueden encontrarse en las vías a la península de Crimea y la región sur de Zaporilla. Finalmente, las reservas se ubican en la última capa defensiva y se utilizan para reforzar las tropas rusas comprometidas en el frente, bloquear las fuerzas ucranianas que logren la ruptura de las defensas, aliviar unidades agotadas y cubrir movimientos retrógrados como retiradas o repliegues. Pasemos a detallar algunos factores que han ralentizado el curso de las operaciones ucranianas. La sorpresa ha sido uno de los componentes multiplicadores de la efectividad de las organizaciones castrenses. En el siglo XVIII, el general Antoine Jomini establecía la importancia capital de la sorpresa en las operaciones militares y además resaltaba que es sin duda muy ventajoso conservar el secreto sobre las operaciones, y decía con razón Federico el Grande que si su gorro de dormir supiera lo que pasaba por su cabeza, lo tiraría al fuego. En el combate moderno, el fin de la ofensiva es desequilibrar al enemigo con un potente ataque desde una dirección inesperada, y precisamente esto no es lo que han podido consolidar los mandos ucranianos. Cuando observamos los hechos más de cerca, apreciamos que en la cúpula estadounidense ocurrió una lamentable filtración de documentos secretos que contenían información detallada sobre los planes de los mandos de Zelensky. Sin haber conseguido el efecto sorpresa, los oficiales ucranianos concibieron lo único que podían hacer en su momento: lanzar oleadas de hombres y medios bajo la certera puntería de los defensores rusos. No debemos olvidar que el apoyo aéreo cercano es esencial en la ejecución de operaciones de ruptura de defensas. El general estadounidense James Hecker ha resaltado la experticia de las defensas antiaéreas ucranianas, como también las rusas, que han negado mutuamente la superioridad aérea, un problema particularmente espinoso para la intervención de aeronaves de ala fija y helicópteros contra objetivos hostiles en los puntos fuertes y centros de resistencia. A lo anterior debemos sumar las inconsistencias logísticas. La edición estadounidense de The Washington Post informó, en su edición del 12 de abril, que la esperada ofensiva de primavera se retrasó debido al lento suministro de equipos y la escasez de municiones. Recordemos que Ucrania requiere de múltiples cadenas de suministros. En cambio, Rusia es, en sí misma, un poderoso complejo industrial. Si bien es cierto que los países aliados de Zelensky han entregado apresuradamente miles de millones de dólares en equipo militar, otra cosa es planificar y ejecutar un apoyo logístico eficiente para una operación tan compleja y demandante como lo es la ofensiva. Las fuerzas de Ucrania enfrentan serios problemas para mover armas y equipos, tanto al frente como entre sus unidades, situación que se podría aliviar con transporte aéreo. Pero mientras Ucrania no tenga capacidad de mover sus aeronaves, todas las operaciones de distribución perentoriamente se deben ejecutar por vía terrestre. Por otra parte, el factor meteorológico impactó en el resto de las operaciones. Las lluvias primaverales incidieron de manera significativa en la movilidad de los medios. En el pantano es difícil desplazarse, no solo para el equipo pesado, sino también para la infantería. El general ucraniano, Oleksiy Hetman, destacó lo siguiente: cuando caminas sobre esa arcilla, de 1 a 2 kilogramos de barro se pegan a cada uno de tus pies. Es tan pegajoso que tienes que limpiarlo con una pala de zapador o un cuchillo. Es bastante difícil realizar operaciones de combate en tales condiciones. Visto lo anterior, pasemos ahora al nivel político. Es notorio que los combates se intensificaron antes de la cumbre de la OTAN en Lituania.
Zelensky y su alto mando pretendían demostrar, como en las operaciones contra las fuerzas rusas en septiembre del 2022, que aún son capaces de recuperar territorios. El presidente ucraniano necesita un compromiso firme y un cronograma claro para que su país pueda formar parte de la Alianza Atlántica. Esta posición también contó con el apoyo de los países bálticos, Reino Unido y muy especialmente del presidente de la República Checa, Petr Pavel. Lo ideal sería si hoy fuésemos capaces de decirle a Ucrania que en cuanto acabe la guerra comenzarán las negociaciones de ingreso. Pero he escuchado que la delegación estadounidense ha llegado con una nueva propuesta de declaración final de la cumbre que no es muy comprensible para todos. El fin de la cumbre no rindió los frutos esperados por Zelensky. No se aceleró el proceso de ingreso de su país en la OTAN. Sin embargo, ha logrado un acercamiento más estrecho a la Alianza Atlántica y un compromiso de continuidad en la modernización de sus fuerzas armadas durante los próximos años. Por otro lado, Moscú centra sus esperanzas en el fracaso de la ofensiva ucraniana y la consolidación de sus posesiones territoriales. Las intenciones de Putin se hacen sentir en su más firme aliado, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Según Lukashenko, Zelensky finalmente se dio cuenta de que no ganaría esta guerra, que este contraataque no terminaría en nada para él, excepto en la muerte de miles y miles de personas, lo que irremediablemente debería llevarlos a sentarse en una mesa de negociaciones sin condiciones previas. Las ambiciones del Kremlin parecen esfumarse. El ejército ucraniano sigue atacando con un cambio significativo de su conducta en el terreno. En la batalla de Stalingrado, el ejército soviético, dominado por mandos rígidos y una adhesión estricta a la doctrina, tuvo que habilitar pequeños grupos de asalto y alentar la iniciativa individual. En Zaporilla, las fuerzas de Zelensky, en vez de lanzar grandes unidades de armas combinadas infantería-tanque, están tratando de avanzar en pequeños grupos de asalto. Esta táctica es muy lenta, pero tiene éxito. Así lo demostraron los soviéticos entre 1942 y 1943. Hasta el momento, se han producido ganancias modestas en las regiones al sur de Zaporilla. El área es un objetivo vital importante para Ucrania, ya que significaría romper el puente terrestre de Rusia entre la Crimea anexada y el este del Donetsk. Pero también hay señales de que las fuerzas ucranianas están ampliando sus apuestas, buscando reducir las ganancias rusas alrededor de Bakhmut y explotando lo que perciben como vulnerabilidades en otras partes del este. Para finalizar, podemos afirmar que la campaña terrestre del 2023 será una prueba histórica para el ejército ucraniano por su importancia crucial para el curso general de la guerra. De tener éxito, podría desencadenar eventos inesperados en el Kremlin, ya que la pérdida de importantes territorios supone inequívocamente una amenaza directa para la legitimidad de Vladimir Putin. Lo que es previsible es la continuidad de una guerra prolongada hasta que, bajo la amenaza de una humillante derrota militar, las élites rusas comiencen a cuestionar la presencia del Kremlin en territorio ucraniano. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Podrá Vladimir Putin conservar o incrementar los territorios ocupados en Ucrania? ¿Los ucranianos podrán mantener el ritmo de sus operaciones? ¿Se concretará la entrega de los aviones F-16 por los Estados Unidos? Si te ha gustado el video, suscríbete a nuestro canal y forma parte de la comunidad de entusiastas de temas militares. Y por supuesto, no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos contenidos de nuestro canal.